3. En el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso número 15 en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Verso 11, fíjese lo que dice: todo lo hizo, ¿qué? Hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Toma su lugar, hermanos. Sigue diciendo: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien de su vida, y que también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Verso 14: he entendido que todo lo que Dios hace será, ¿qué? Perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Y lo dice el verso 15: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y termina diciendo: ¿y Dios qué hará, hermanos? Restaurará lo que pasó. Vamos a empezar, hermanos, a explicar un poquito de esta palabra. Cuando me dijeron que nos tocaba el mensaje, yo tenía días pensando, me llegaba un pensamiento siempre como de cierto temor, hermanos, de la muerte. Y no porque no sepamos que allá con Dios estemos mejor, sí sabemos, pero nadie de nosotros quiere experimentar ese paso. Al menos en condiciones normales nadie lo queremos experimentar. A veces puede haber gente que está deprimida y que quiere mejor dejar de vivir, pero en condiciones normales ninguno de nosotros quiere morir, ¿verdad? ¿Cuántos queremos morir en esta día? ¿A que nadie? Entonces, cuando yo estaba pensando y dije, bueno, Señor, ¿por qué es este pensamiento? Leo Eclesiastés en este capítulo y dice que el Señor ha puesto en el corazón de los hombres, ¿qué ha puesto? Eternidad. O sea que nosotros no estamos destinados para muerte, nosotros estamos destinados para eternidad. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, lo creó a su semejanza. ¿Y Dios cómo es? ¿Tiene fin? ¿Tiene límite? No. Él es eterno. Y si Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, quiere decir que nosotros está plantada ¿la qué? La eternidad. Por eso es que nadie de nosotros en condiciones normales quiere o desea morir, porque tenemos plantada en el corazón la eternidad que Dios puso en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que tenemos la genética del Señor, hermanos? Amén. Amén. Dice que Dios ha puesto en nosotros eternidad. Amén. Y luego a veces, incluso cuando leemos que el Señor hizo al hombre a su imagen, a veces los que somos machistas o los que son machistas pensamos que está hablando nada más del hombre. Pero cuando Dios en la Biblia habla del hombre, muchas y en la mayoría de las veces no se refiere al hombre como mujer o al hombre como varón, sino que se refiere a la entidad interna, interior, que no tiene género, que no tiene sexualidad, hermanos. Porque cuando Dios nos crea allá en la eternidad como hombres, allá en el cielo, no nos creó como una mujer, como un hombre, sino que dice que nosotros allá en el cielo vamos a ser semejantes ¿a quiénes? A los ángeles, porque ni nos vamos a casar, ni nos vamos a dar en casamiento. Entonces aproveché ahorita, porque allá en el cielo no va a haber matrimonio, hermanos. Todo eso es de aquí de la tierra. Allá en el cielo no va a haber nada de eso. Allá seremos semejantes a los ángeles. No habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá dolor, porque el mismo Señor será nuestro Dios. Lo miraremos nosotros cara a cara. Entonces, otro ejemplo es cuando dice que el Señor sube a lo alto, lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. A veces pensamos que nomás al género masculino, pero no, da dones a los hombres, tanto masculinos como femeninos. Todos tenemos regalos de Dios. Entonces, en ese sentido, Dios pone eternidad en nuestras vidas.
Y luego sigue diciendo ahí en el verso 14, afirma lo que les estoy diciendo, dice, y he entendido que todo, no hay cosa que salga de esto, dice que todo lo que Dios hace será que perpetuo, o sea, será para siempre. ¿Cuántos somos hechura de Dios, hermanos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos para siempre, somos perpetuos. Dice, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. En este verso hay algo muy importante que debemos de entender. Dice que lo que Dios hace, lo hace perpetuo, y dice que en lo que Dios hace no hay añadidura, no se añade. Sin embargo, sabemos que cuando ese ser maligno que se llama diablo o Satanás se revela, viene aquí a la tierra, y en ese tiempo todo el ser humano era perfecto, no había pecado, éramos semejantes a los ángeles, se podría decir, en esa condición, era la mejor condición del hombre. Pero cuando el diablo desciende a la tierra, trae una añadidura. ¿Cuál es la añadidura que trajo el diablo? El pecado. Y cuando el diablo trajo esa añadidura de pecado, el pecado engendra ¿qué? Muerte. Es por eso que ahora nosotros tenemos que experimentar eso que se llama muerte, porque el diablo trajo una añadidura de pecado, el hombre y la mujer pecaron, y eso trajo como consecuencia la muerte. Dice ahí en el verso 14, en la última parte, dice, y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Que Dios permite eso. A veces nosotros pensamos, bueno, si el diablo se rebeló, si el diablo pecó, ¿por qué es que Dios no lo destruyó al instante? ¿Por qué es que Dios permitió que viniera a la tierra? ¿Por qué es que Dios permitió que existiera la maldad? ¿Por qué, hermanos? Aquí nos da luz el verso 14, dice, y lo hace Dios para que delante de Él, ¿qué? Teman los hombres, ¿verdad? Es como un ejemplo que nos queda a nosotros, decir, si ustedes fallan, vean lo que le pasó al diablo. Eso mismo le puede pasar a ustedes. Verso 15, aquello que fue, muy interesante este verso, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Porque dice que lo que ha de ser en un futuro, ya fue. Porque en un futuro Dios nos tiene determinada una eternidad con Él allá en el cielo, en el paraíso, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber muerte, donde no va a haber tristeza. Esa esperanza que nosotros tenemos, amén, ya había sido, ya la había tenido Adán, ya la había tenido Eva, pero la desperdiciaron. Por eso dice que lo que va a ser ya había sido anteriormente. Se acabó porque vino el diablo y metió su añadidura. Pero dice algo bien importante, pero Dios dice, restaurará lo que pasó. Amén. ¿Qué quiere decir? Que estamos en tiempo de restauración, que Dios nos quiere volver a aquel estado de perfección, hermanos. ¿Cuánto gloria a Dios? Entonces, si nosotros estamos caminando en estos caminos, lo estamos haciendo porque tenemos una meta. No lo estamos haciendo porque nada más no tengamos que hacer. Amén. ¿Cuál es la meta? Llegar a ser lo que antes éramos. Creación de Dios, perfecto, sin enfermedad, sin llanto, sin tristeza. Esa es la meta de nosotros. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios dice, restaurará lo que pasó. Y luego nos podemos ir entonces al libro de Efesios, capítulo 1, y nos vamos a dar cuenta de algo bien tremendo. Dice en el nombre del Señor Jesús, Efesios capítulo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los santos y fieles en Cristo Jesús? Nosotros, ¿verdad? A los santos. Y no somos santos porque seamos muy buenos, somos santos porque Él nos ha santificado, hermano. No somos santos por nosotros. Dice, y fieles en Cristo Jesús, que está en Efesios, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios. ¿Cuántos pueden decir bendito sea el Dios?
Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. Fíjense lo que hizo el Señor, que nos bendijo. ¿Con qué, hermanos? Con toda bendición espiritual. Y luego no nos bendijo cuando nacimos, no nos bendijo cuando llegamos a los caminos del Señor. Fíjese cuando nos bendijo el Señor, hermanos, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, allá en el cielo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea que el Señor no nos bendijo ahorita, sino que nos bendijo desde antes que el mundo fuera formado, hermanos. A veces creemos y nos confundimos porque en el Génesis hay como que dos capítulos diferentes y creemos que hay dos creaciones aquí en la tierra, porque en uno dice que hagamos el hombre a nuestra imagen, y en el otro capítulo dice que Dios creó varón y hembra, y decimos nosotros, bueno, entonces ¿qué pasó? ¿Había dos creaciones? ¿O había otros sacan que era una mujer que era esposa de Adán, que era Lilith y cosas así? No, lo cierto es que en el primer capítulo habla de la creación celestial, porque dice la palabra del Señor que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se ve. Entonces, antes de que el Señor formara un cuerpo de Eva y un cuerpo de Adán, había dado origen al hombre allá en el cielo. Y cuando le dio origen al hombre en el cielo, no lo hizo con sexualidad, lo hizo nada más hombre, no era ni mujer ni masculino, hombre, semejantes a él. Amén, hermanos. Amén. Entonces, allá cuando nos da lugar, nos bendice con toda bendición en los lugares celestiales, y no solamente nos bendice, sino que desde aquel momento Él nos escogió. Amén. Se nos escoge en Él antes de la fundación del mundo. Fíjese para qué. Para que fuésemos santos, ¿cómo? Sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces en el cielo el Señor nos bendice, nos escoge y nos da un destino por anticipado. Y luego a veces nosotros pensamos, bueno, ¿por qué el Señor me escogió a mí? ¿Qué hice yo para merecerlo? ¿Qué hizo fulano para merecerlo? Lo cierto es que no hicimos nada, hermanos, no hicimos nada extraordinario. La respuesta está en el verso 5, dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí da la respuesta: según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. En palabras sencillas, ¿por qué nos escogió? Porque Él quiso. Amén. Amén, ¿verdad? Nosotros no podemos cuestionar por qué Dios escogería a la hermana Juan, o por qué Dios escogería a la hermana Pati, por qué Dios escogería a la hermana que le gusta cantar tanto. Porque Dios así quiso, nada más. ¿Y qué fue contra la palabra del Señor? Si a Él le plació escogernos así como somos, con defectos, con debilidades, así nos escogió, y nosotros bendecimos su nombre, le damos gloria, honra y alabanza, porque solamente es el digno de recibirlo. Miren, hermanos, dice verso 6, nos escoge pues, nos predestina porque Él quiso. Y verso 6 dice: para la alabanza de la gloria ¿de qué? De su gracia. ¿Para qué nos escogió entonces? Para la alabanza. ¿Y cuántos estamos aquí para alabarle? A ver, ¿cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Reyes? Porque Él nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice en el libro de los Hechos también que Él iba a restaurar el tabernáculo caído de David, que estaba en ruinas. Y ese tabernáculo caído de David, que estaba en ruinas, es la alabanza que en estos tiempos tiene que estarse restaurando también. En quien tenemos redención. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en Él mismo, en reunir todas las cosas, ¿en quién?
en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Y lo sigue diciendo, fíjense, en Él asimismo tuvimos que tenemos en Dios, hermanos, herencia, habiendo sido predestinados. ¿Cuántos son predestinados aquí, hermanos? Conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para, otra vez vuelve a decir, ¿cuál es la finalidad? A fin de que seamos para alabanza ¿de qué? De su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Amén. Cuando el diablo sale del tercer cielo, no se va solo, se lleva la tercera parte de la creación celestial. Entonces, y ya Dios no volvió a crear ángeles. Esos ángeles que fueron arrestados con el diablo se fueron, y podemos decir que el cielo está incompleto en cuanto a esa alabanza, en cuanto a esa adoración, porque el diablo arrastró una tercera parte, y esa tercera parte son millones de millones. Entonces, si el cielo está en cierta manera incompleto porque esos ángeles cayeron y fueron desterrados del cielo, Dios ya no volvió a crear ángeles, solamente hay una creación celestial una vez. ¿Quién cree que va a ocupar ese lugar de alabanza y adoración que está faltante? Nosotros. Por eso es que nosotros aquí tenemos que aprender a alabar, porque nosotros vamos a ocupar ese lugar que los ángeles desprecian. Amén. Dice un libro de los Salmos, dice que traigamos cánticos, himnos, salmos y cánticos espirituales. Son cosas distintas, himnos, salmos y cánticos espirituales, porque podríamos decir que los salmos son los cantos que ya están escritos. Esos ya están escritos y nosotros nomás los cantamos y ya, ¿verdad? Salmos. Himnos son aquellos que permanecen por mucho tiempo, porque el Señor trae una unción especial en esos himnos. Son himnos. Y luego cuando ya nosotros avanzamos de himnos, ya no cantamos nada más salmos y himnos, sino que ahora cantamos cánticos espirituales. Los cantos espirituales son los que no están escritos, los que salen en el momento del corazón. Por eso es que cuando nosotros estamos cantando, a veces estamos cantando otras cosas que no están escritas, que pareciera que nosotros estamos inventando en el momento. No son invenciones, son cánticos espirituales. ¿Y de dónde vienen los cánticos espirituales? Del cielo. Y eso tiene una representación, porque cuando en la antigüedad se alababa al Señor o se entraba en el templo, sabemos que había lugar, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando nosotros estamos en los atrios, afuerita y en el patio, cantamos salmos. Cuando nosotros avanzamos un poquito más al lugar santo, cantamos himnos. Cuando nosotros llegamos al lugar santísimo, ya cantamos cánticos. ¡A su nombre! Gloria. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que aprender ahora. Hay otra cosa bien importante que se habla también ahí en el libro del Génesis. Si quiere, vamos ahí a Génesis en el nombre del Señor Jesús. Disculpe que los traiga de capítulo en capítulo, pero a veces también es bonito leer así capítulos. Dos, hermano. Allá en el cielo el Señor nos hizo al hombre como tal. Hasta ahí podemos decir que estábamos tablas, porque todos éramos igual, todos éramos hombres y ya, punto, estábamos igual. Sin embargo, cuando viene la formación de carne, de cuerpo, ya es diferente, porque al cuerpo, al tabernáculo de Adán, lo toma ¿de dónde? Del polvo. O sea, al vestido de Adán lo toma del polvo, de una materia que es sin vida, inerte. Pero cuando Dios forma a la mujer, ahí hace una cosa diferente y especial. Porque ahí no la tomó del polvo. Ahí surge el primer anestesiólogo.
Cuando Dios hace a la mujer, el quirófano de Dios fue el mismo paraíso. No era un quirófano así como los de ahorita, no, era el paraíso. Y cuando Dios decide traer un sueño profundo a Adán, el anestesiólogo era ¿quién? El mismo Señor. Y en el verso 21 dice: entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo, anestesió a Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Díjole entonces a Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón ha sido tomado. Entonces, en ese momento, hermanos, fíjense lo bueno que es Dios. Hace a la mujer, y cuando hace a la mujer, la hace perfecta. Y cuando la hace perfecta, Él dice: punto y final. Después de la mujer, no volvió a formar ninguna otra cosa aquí en la tierra ni en el universo. Quiere decir que la mujer es el sello de toda perfección y de toda perfección. Tú le das gracias a Dios. A veces a nosotros como hombres decimos: bueno, no nos gusta mucho, pero es la palabra de gracias, es la palabra de Dios, ¿verdad? Hace a la mujer, punto y final. No quiero hacer nada más. ¿Por qué? Porque ella era perfecta, ¿eh? Después viene esta tremenda serpiente, y como ya conocen, no, pero ahorita los voy a volver a subir, porque dice, viene la serpiente en el verso 3, en el capítulo 3 del Génesis, en el verso 16, y la engaña, y luego dice el Dios a la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor tendrás a luz a tus hijos. Y este punto que quiero llegar, y tu deseo será para tu marido. Y luego dice que el marido se iba a enseñorear de ella. ¿Por qué se enseñoreó el hombre de la mujer? ¿Por qué se enseñoreó? Por pecado, por el pecado que tuvo, ¿eh? Y el Señor le dice: bueno, pecaste, y el varón te va a enseñorear de ti. Quiere decir que antes del pecado, el varón no era el Señor de la mujer. El Señor de la mujer, ¿quién era? Allá arriba, ¿eh? Dios. Entonces, fíjese bien, eso se dio porque la mujer pecó. Pero Dios, cuando envía a Jesucristo para perdonarnos de todo pecado, quita el pecado, borró el pecado. Entonces, en ese momento, si ya no hay pecado, ¿dónde quedó el varón Adán? Volvieron al estado original. ¿Su Señor es qué? Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y a veces no nos gusta a nosotros, ¿verdad? O sea, Dios establece en cuanto por ejemplo, al matrimonio, sí, que el hombre sea la cabeza y todo eso. Pero en cuanto a su reino, ahí no. Ahí siempre Dios va a ser Señor de los dos. Porque Dios quitó el pecado. Entonces, ese castigo va a volver. Por eso dice el verso que Dios restaurará los tiempos que habían sido cuando antes. ¿Y cuántos queremos estar en esa restauración? Amén. Y hermanos, yo creo que eso es el mensaje que traemos en esta tarde. Un mensaje corto, pero espero que haya edificado sus vidas, sus corazones, para que no se desanimen, ¿verdad? Las mujeres. Hubiera querido que hubieran estado todas las mujeres, ¿verdad? Que hubieran escuchado. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres se hacen menos, ¿verdad? O nosotros las queremos hacer menos, hablando no nada más en el matrimonio, sino hablando también ministerialmente, ¿verdad? Nosotros queremos relegar y queremos decir que solamente nosotros podemos, pero no, porque cuando Dios quitó el pecado, se restauró la condición original de la mujer. Y entonces ya los dos somos en Cristo iguales. En el mundo somos distintos, claro, pero en el reino de Dios somos iguales. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Le damos nuestro hermano. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Tan buenas predicaciones. Grande